Marina, así de simple, directo y contundente, es el título de esta novela de Carlos Ruiz Zafón. Una novela de gran profundidad interior y una novela que está considerada como novela juvenil, pero que en cambio en sus páginas alberga una gran enseñanza de vida, ya sea para un adolescente, un joven, un adulto o un anciano, da igual la edad. Esto quizá sea lo más bonito de la literatura, aparte ya de que a uno le hace pasar momentos muy agradables, incluso soñar con historias y personajes deslumbrantes. Lo más importante, diría yo, es que la literatura, estas historias en concreto, por ejemplo Marina, al lector le tocan de tal manera que le hacen ver sus sufrimientos, sus obstáculos, de una manera diferente. Es decir, estas historias a uno le aportan un conocimiento del mundo, de la vida, del ser humano, de la amistad, del amor, de la traición y de la muerte, que con todos mis respetos, ni el colegio, ni la universidad, ni cualquier máster nunca jamás podrán transmitir con tanta autenticidad y pasión. Ese gran poder de la literatura, de los libros. Y es así como nos encontramos cara a cara con Carlos Ruiz Zafón, sin lugar a dudas uno de los novelistas en lengua española más conocidos y cuyos libros más se han vendido en la historia, después lógicamente de Cervantes. Autor de La sombra del viento, una novela que fue un antes y un después para él. Fue un boom literario, un bestseller en numerosos países, pero cuando se publicó La sombra del viento, al principio, en Alemania, tuvo un gran éxito, entró en la lista de libros más vendidos, y aquí desde España se veía como ¿quién es este autor español que tanto éxito ha tenido en Alemania? ¿Qué novela ha publicado? Habrá que leerla, ¿no? Es decir, que en España pasa muchas veces eso, y esto ya es otro tema, ¿no? Daría para otro vídeo, ¿no? Pero es que no valoramos lo que tenemos hasta que escuchamos, ¿no?, ese eco que resuena en el extranjero, por ejemplo, el de Carlos Ruiz Zafón. Es entonces cuando decimos, joder, valoramos realmente lo que este hombre ha dejado plasmado en tantas páginas. Historias apasionantes, ¿no? Anteriormente ya había publicado novelas juveniles, antes de La sombra del viento, por ejemplo Marina, una de ellas, en 1999. Pero La sombra del viento fue, como digo, un antes y un después para su carrera literaria. Fue la primera entrega de la tetralogía El cementerio de los libros olvidados, 4 volúmenes, pues el primero, La sombra del viento, es apasionante, ¿no? Ese mundo de más de 2000 páginas, podemos decir, yo creo, entre los 4 volúmenes, que a uno realmente, pues, aparte ya de entretenerle, ¿no?, de pasárselo bien con tantas tramas, personajes, intrigas, atmósferas que recrea con tanta precisión, ¿no? Pues aparte de eso también, ojo, tiene valores humanos, ¿no?, que a uno le ayudan. El protagonista de La sombra del viento, Daniel Sempere, es un niño huérfano de madre que se cría con su padre librero y cuyo mayor temor es olvidar por completo el rostro de su madre y su presencia. Pero fijaros qué curioso, nos encontramos con Marina. Esta novela tiene como protagonista a Marina, lógicamente, una niña que también es huérfana de madre, que se cría con su padre y, claro, se cría en una atmósfera de soledad, una atmósfera incluso fría y distante, no porque su padre no se ocupe de ella, ni mucho menos, sino porque su padre ya no es el mismo hombre. Desde que su mujer muere, cambia por completo, como es lógico. Y esto, Marina, desde sus ojos de niña, pues se percata de ello, ¿no? Y eso pues le produce también un sufrimiento, claro que sí, una herida, ¿no? Y nos encontramos también en esta novela con Oscar Dray, un niño de 15 años que vive en un internado, huérfano también de padres, y que su mayor ilusión es que lleguen las tardes, ¿no?, a partir de cierta hora, cuando
a los estudiantes, ¿no?, de este internado les dejan un tiempo pues para la lectura o para incluso también el rezo, la espiritualidad, es decir, un tiempo como más de paz y de tranquilidad y de intimidad. Pero él ninguna de esas dos cosas las lleva a cabo nunca durante ese tiempo. Él lo que hace es, en esos tiempos de respiro, escapar de ese internado sin ser visto y explorar la ciudad de Barcelona. Es así como se encuentra de repente con una casa en la que habita Marina, esta niña, ¿no?, huérfana de madre. Empieza entonces así una relación entre ellos dos, a conocerse, a tal, ¿no? Es decir, esas heridas que los dos arrastran, esos mundos totalmente diferentes, pero también incluso esos puntos en común que pueden llegar a tener, pues hacen que se unan de tal manera que surge una amistad, incluso diría yo, algo más que una amistad. Pero lo curioso de Carlos Ruiz Zafón es que en sus obras, La sombra del viento, Marina, incluso cuentos que dejó escritos, ¿no?, cuentos que tienen una ternura, ¿no?, y una calidez asombrosas, hay algo recurrente en todo ello, en su obra, ¿no? Y es el hecho de que Carlos Ruiz Zafón, casi como una obsesión, perfila personajes que vienen de una vida, de una infancia dura, ya sea porque son huérfanos, porque viven en soledad, ¿no?, porque no han tenido ese calor de la familia. ¿Y eso por qué es, no? Es decir, cuando uno profundiza en Carlos Ruiz Zafón y explora en los novelistas que han influido en él, Fyodor Dostoyevsky, por ejemplo, León Tolstoy, Charles Dickens, con Oliver Twist, ¿no?, que es también un huérfano, pues entonces entiende que Carlos Ruiz Zafón lo que quiere expresar, lo que quiere transmitir, aparte ya de entretener, lógicamente, con intriga, con atmósferas que perfila de manera muy precisa y con personajes pues que son realmente humanos, ¿no?, y uno los palpa casi. Ante todo, y es mi humilde opinión, ¿no?, lo que yo percibo al leer estas novelas, estas historias magníficas, es que Carlos Ruiz Zafón, con esas heridas que sus personajes arrastran, en este caso de Marina, por ejemplo, estos dos niños, Óscar y Marina, huérfanos, lo que quiere transmitir es que el amor, ya sea en amistad o en algo más, ese compromiso, ¿no?, esa fidelidad, esa entrega total en las buenas y en las malas, sin buscar nada a cambio. Todo eso, el amor, en definitiva, es capaz de regenerar cualquier herida, de curar cualquier sufrimiento que uno arrastre. Esto es muy bonito verlo, queridos amigos, y es lo que yo quería plasmar en esta reflexión, en este vídeo, o llamarlo como queráis. No sé ni lo que es, pero es esa inquietud de Carlos Ruiz Zafón por poner sobre la mesa la importancia del amor, lejos ya de ideologías, de distintas clases sociales, de que uno tenga más o menos, de que uno sea más exitoso o no. Somos personas de carne y hueso, tenemos alma, tenemos corazón. ¿Y cuántas veces en nuestra vida hemos podido herir a una persona, a veces incluso inconscientemente, y otras, ojo, y esto hay que decirlo, conscientemente? Herirla con malas palabras, con malos actos, con no haber dado un abrazo cuando había que darlo, o un consejo, o una mano cálida, ¿no? Todo eso, al final, es fundamental para que nuestros sufrimientos, que nadie se libra de ellos, podamos llevarlos con orgullo, con sencillez al mismo tiempo y humildad, ojo, pero con ese orgullo sano de decir, yo puedo. Puedo, ¿por qué? No por mí, sino porque tengo al lado una persona que me ayuda, que me sostiene en las buenas y en las malas. Esta es la historia de Marina y de Óscar. Es así de claro. No os voy a contar el final de esta novela, pero fijaros si a mí me hacen la pregunta, ¿no?
Oye, ¿qué libro es el que más te ha emocionado, hasta incluso se te han saltado las lágrimas al leerlo? Yo diría sin lugar a dudas uno. Uno, ¿por qué? Porque no tengo más recuerdo que ese, de haber llorado con ese libro, ¿no? Y es precisamente Marina. Marina, queridos amigos, este libro yo lo reconozco y no me avergüenzo de ello. Al final, sobre todo de sus páginas, de esta historia, se me saltaban las lágrimas. Porque es que uno es cuando se ha introducido tanto en la vida de los personajes, ¿no? En sus sentimientos, en su dolor también, en sus ilusiones, en el enamoramiento de estos dos niños, en la mirada nostálgica de Óscar, por ejemplo, 15 años después, recordando esta historia con Marina, que es así como empieza el libro, ¿no? Cuando uno se sumerge en esto, hay tanta carga emocional que tienes que tener el corazón muy duro, o no lo sé, para no te voy a decir llorar, pero por lo menos emocionarte, ¿no? No os voy a contar el final porque tampoco quiero destriparlo, ¿no? Pero la historia es dura, pero al mismo tiempo, a lo mejor lo habéis leído ya. ¿Por qué no? Seguramente, ¿no? Fue un libro que sigue vendiéndose, se vendió en su día, pero ahora incluso más, diría yo, con reediciones que se han hecho en bolsillo y tal, ¿no? Marina. Es una historia dura, pero al mismo tiempo, pues como os digo, ¿no? Ese poder sanador del amor, amigos. En fin, ¿qué más os puedo decir? Nada más. Que lo leáis si no lo habéis leído y que disfrutéis ya no solo de la literatura, de los libros que es fundamental, sino también y sobre todo de las personas que están a nuestro alrededor, que pueden estar hoy muy bien, pero el día de mañana, incluso mañana mismo, ¿por qué no? Ya no están con nosotros. Y esto hay que pensarlo no como un dramatismo, sino, ojo, también como la esperanza que nos queda, de que esto no es para siempre. Esta vida, quiero decir, materialista, esta vida muchas veces fría, egoísta e injusta. La esperanza que nos queda es la muerte, aunque pueda parecer algo macabro, es así, porque la muerte, cuando cambiamos el significado de la muerte, cambiamos ese significado de fin por el de comienzo, es entonces cuando nuestra vida aquí en la tierra cobra esperanza, ilusión y luz, pero no cambiamos ese concepto de muerte por un autoengaño, ¿no? Psicológico, de decir, bueno, vamos a pensar que después de la muerte hay algo, porque así yo vivo mejor aquí. No lo hacemos para autoengañarnos a nosotros mismos, ¿no? Sino porque es real, porque es así, porque si no, no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Lo veis de esta manera? ¿O creéis que la muerte es el final y que por tanto aquí todo se acaba? Qué triste sería eso, queridos amigos. Si pensáis así, los que penséis así, lo que os puedo decir es que deseo que en algún momento os deis cuenta de que lo que nos espera es superior a cualquier novela, ficción, película. Son palabras mayores. En fin, eso sí que es una gran intriga, un gran suspense, un gran misterio. Pero, como os digo, mientras tanto, estamos aquí, vivimos, pues que se note que vivamos, dándonos a los demás, disfrutando ese pequeño momento, ese aperitivo, ese, no sé, cualquier tontería, por insignificante que parezca, cuando se vive intensamente, deja de ser una tontería y se convierte en una vida plena. Hasta pronto.